Ok, vamos a continuar con otro problema de dinámica de cuerpo rígido. Y en esta oportunidad vamos a hacer un problema tipo parcial, ¿ok? Un problema único. Este problema dice lo siguiente. La barra AB de peso P apoya su extremo A en la superficie lisa circular de centro O y radio 2R, fija a tierra. Su extremo B se apoya en la superficie horizontal lisa, también fija a tierra. Si el sistema inicia el movimiento por efecto de la gravedad y parte del reposo desde la configuración mostrada, donde la dirección OA forma 45 con la horizontal y la dirección de la barra, un dato importante, y la dirección de la barra es tangente a la superficie circular, determine la reacción en el centro, en el extremo A de la barra para dicha configuración. O está alineado con la superficie horizontal. ¿Ok? Ahora bien, Eh, un dato importante, lo primero que deberíamos hacer acá es identificar las trayectorias de las partículas, que eso lo hacemos en todos los problemas, y seguidamente identificar el centro instantáneo de rotación, porque recordemos que ese es una partícula, un punto estratégico para nosotros más adelante estudiarlo, porque nos simplifica muchas cosas, ¿ok? Entonces, en función de eso, para determinar el centro instantáneo de rotación de este ejercicio es bastante sencillo, puesto que conocemos las trayectorias de ambos extremos de la barra. En el caso de la trayectoria de la partícula B es horizontal, en el caso de la trayectoria de la partícula A es circular, ¿ok? Y pues tangente a ambas trayectorias tendríamos la dirección de los vectores de velocidad de ambas partículas y pues perpendicular a ellos debería estar el CIR, donde ambos corten, ¿ok? Y en base a eso se determina que el centro instantáneo de rotación de la barra número 2 es este punto que está acá. ¿Ok? Entonces fíjense, como el enunciado indica que la dirección de la barra es tangente a la superficie circular, quiere decir que toda esta línea que está acá es perpendicular a la barra. ¿Ok? Eso es un dato allí bastante importante que tengámoslo allí en cuenta porque nos va a ayudar para determinar ciertos datos más adelante. Entonces, seguidamente, luego de determinar esos parámetros como el centro instantáneo de rotación, las trayectorias de las partículas de estudio o de las partículas que se conozcan, entre otros, se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. En este caso, se coloca la barra en la posición de interés o en la posición donde estemos estudiando dicho cuerpo y pues se proceden a evaluar las fuerzas que actúan en dicha barra. Que en este caso pues se tiene el peso, ¿ok? De peso P, es un dato que aquí dan, la barra de peso P. Recordemos que el peso puede ir saliendo o entrando al centro de masa del cuerpo que estemos estudiando, que en este caso es G. Y adicional a ello se tienen estas dos reacciones, o eh, estas reacciones que se generan en ambos extremos de la barra, que son la normal uno, ¿sí? Que es la normal que genera la superficie circular sobre la barra, y la normal 2 que es la normal que genera la superficie horizontal sobre el otro extremo de la barra, que sería B. ¿Ok? En función de eso, también se procede a identificar unos diagramas de vectores unitarios que permitan facilitar los cálculos más adelante. Y en este caso se colocó P y Q, Q paralelo a la barra y P perpendicular a la barra. ¿Ok? Ahora, un dato que no dan es la longitud de la barra. Y en tal sentido, pues se procede a determinarlo. Fíjense, en esta posición que está acá, como la dirección de la barra es tangente a la superficie curva, pues entonces podemos formar este triángulo donde este lado es el lado de la barra AB, este lado que está acá sería el radio de la semicircunferencia o de la superficie curva, este punto que está acá sería O, este punto que está acá sería el extremo de la barra A y este punto que está acá sería el otro extremo de la barra B. Simplemente estamos estudiando esto que está acá. ¿Ok? Para determinar la longitud de la barra.
En tal sentido, se conoce que este ángulo que forma la dirección OB con respecto al horizontal, o OA, que, que forma OA con respecto al horizontal es 45 grados. Acá lo podemos observar que pues es un dato. Ok, fíjense. OA forma 45 con la horizontal. Entonces, en función de eso, si conocemos la hipotenusa, que es 2R, se conoce el ángulo, que es 45, se puede trazar o se puede bisectar este triángulo, y se puede determinar la altura h o el cateto opuesto de ese triángulo. Entonces, al determinar esa h, simplemente aplicando seno de 45, que no es más que cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces se determina que h es igual a raíz de 2r. Y en consecuencia, eh, al tener este valor, simple y llanamente se puede determinar la distancia AB, ¿ok? Aplicando la misma propiedad, del seno de 45, conociendo que este ángulo que está acá es 45, y en función de eso se determina el lado AB, que no es más que 2R, ¿ok? Entonces, finalmente, la longitud de la barra es 2R. Ahora bien, es importante que cuando acá se hace sumatorias de fuerza para determinar la reacción N1, eso va a ser igual a masa por aceleración, ¿ok? Pero recordemos que esa aceleración va referida a la aceleración del centro de masa del cuerpo de estudio que se está analizando. Entonces, en función de eso, es importante desglosar la aceleración de ese centro de masa. Entonces, se puede decir que la aceleración de G21 va a ser igual a la aceleración de B, esto es relacionando la aceleración de G21 con la aceleración de B, que es el otro extremo de la barra. Eso va a ser igual a la aceleración de B21 en dirección I menos alfa 21 R en P, ya esto está resuelto, menos omega 21 por BG, pero recordemos que eso es cero porque parte de reposo. O sea, esta ecuación que está resuelta acá está bastante directa. Ustedes se ponen a resolverla paso a paso y van a llegar a lo mismo, ¿ok? Entonces acá se puede tener esta ecuación, ¿sí? Y a su vez, también la aceleración de G21, en vez de relacionarla con el extremo B, también se puede relacionar con el extremo A. Entonces, la aceleración de G21, vamos a escribirlo acá, la aceleración de G21 también puede ser igual a la aceleración de A21 más alfa 21 vector cruz AG vector menos omega 21, esto no es vector, esto es magnitud al cuadrado, por AG, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Esto que está acá es cero, porque simplemente parte de reposo, y la aceleración de A21, ¿cómo es la aceleración de A21? Como A tiene trayectoria curva, pues entonces la aceleración de A21 va a tener dos componentes, una tangencial y una normal, ¿sí? Entonces, eh, la aceleración de A21 se puede expresar o se puede discretizar en sus dos componentes, que sería la tangencial y la normal, y eso es lo que se hace acá, que se hizo bastante directo también. Entonces, la aceleración de A21 va a ser igual a la aceleración de A21 tangencial. Fíjense que la tangencial va en esta dirección, que viene siendo en dirección Q, según nuestro diagrama de vectores unitarios de referencia, menos la velocidad de A21 al cuadrado de magnitud sobre el radio de curvatura. Y esto en dirección P. ¿Por qué en dirección P? Porque porque en dirección P es donde apunta la componente normal. ¿Y por qué negativa? ¿Por qué negativa? Porque se definió P positivo hacia arriba
y la componente normal apunta hacia abajo o hacia el centro de curvatura, por eso negativa. Sin embargo, esta velocidad se hace cero porque recordemos que el enunciado indica que parte de reposo y como parte de reposo, este término que está acá o esta variable se hace cero. Y finalmente queda que la aceleración de G21 va a ser igual a la aceleración de A21 tangencial en Q más alfa 21 R en P. ¿Ok? Simplemente ya resolviendo toda esta ecuación. Entonces, esto que está acá, vamos a tenerlo allí como entre paréntesis. ¿Sí? Entonces, eh, luego que queramos ya enfrentar este ejercicio, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo sumatoras de fuerza, y yo puedo acá hacer sumatoras de fuerza en I y hacer sumatoras de fuerza en J, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero quiero mostrarles otra forma. No recuerdo si hasta el momento no les había mencionado otro método de determinar incógnitas que no sea por sumatoras de fuerza. Y esto simplemente es representar todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre de forma vectorial, ¿ok? Entonces, en función de eso, como les dije, simplemente se van a representar todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre, pero de forma vectorial. En tal sentido, por ejemplo, la normal uno que identifica un vector, magnitud, que en este caso sería normal uno, dirección, ¿en qué dirección va la normal uno? En dirección P, según el diagrama de vectores unitarios. Y sentido positivo, porque la normal uno va en la misma dirección y sentido que P. Entonces, de esta forma ya estamos representando la fuerza P de forma vectorial. Y en el mismo orden de ideas se van a ir representando uno por uno y todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, eso a su vez, en el caso del peso, magnitud de ese vector es el peso, dirección es en J, ¿sí? Porque fíjense que la dirección del peso va en J, y sentido negativo, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro sistema convencional es I positivo a la derecha y J positivo hacia arriba. Entonces, el peso, la dirección del peso va hacia abajo, y por eso es negativo, ¿ok? Más. Hay otra fuerza que es la normal 2. Sería magnitud, la normal 2, dirección J. ¿Por qué J? Fíjense la dirección de la normal 2 va en J. Y positivo, ¿por qué positivo? Porque apunta hacia arriba, hacia los J positivos. Y de esta forma tenemos la sumatoria de fuerza de forma vectorial ya resuelta. ¿Ok? Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a masa por aceleración. La masa, en este caso, la masa es P sobre G, y la aceleración. ¿Pero cuál aceleración? La aceleración de G21. Y la aceleración de G21 o la aceleración del centro de masa del cuerpo que estamos estudiando, ya anteriormente se había calculado o se había obtenido una expresión que la representara y es esta que está aquí y simplemente lo que se hace es sustituirla acá de forma directa. ¿Ok? Entonces, en función de eso, eh, esta ecuación se puede multiplicar, esta ecuación se puede multiplicar por i. ¿Por qué? Porque hay algo que acá no me interesa y es la normal 2. Un segundo. Hay algo que acá no me interesa y es la normal 2. Entonces, si yo tengo esta ecuación vectorial y yo quiero eliminar la normal 2, simple y llanamente lo que hago es multiplicar esa ecuación por el vector unitario y entonces I por P sería N por raíz de 2 sobre 2, igual a menos P sobre G, menos P sobre G. Ok, en este caso, I por J se hace cero, I por J se hace cero, o sea que estos dos términos que están acá en amarillo se me hacen cero, y solamente me sobrevive del lado izquierdo la normal uno. ¿Ok? Como le dije anteriormente, I por P sería raíz de 2 sobre 2. Eso a su vez va a ser igual a I por Q. I por Q es menos raíz de 2 sobre 2. Se mantiene P sobre G y la aceleración de A21 tangencial. Luego, I por P se mantiene un positivo
y pues sería, I por P sería raíz de 2 sobre 2, ¿ok? Y se sigue manteniendo P sobre G por alfa 21 R. Entonces, ya simplificando esta ecuación 1, voy a obtener la ecuación 2 ya simplificada, que no es más que la normal 1, va a ser igual a menos P sobre G, la aceleración de A21 tangencial, más P sobre G, alfa 21 R. Entonces, acá, por el momento, tengo una ecuación con tres incógnitas, que son la normal 1, la aceleración de A21 tangencial, y alfa 21. ¿Ok? Entonces, si en este caso, ¿qué es lo que se quiere? La normal 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la normal 1 es la reacción que se genera en el extremo A de la barra. ¿Sí? Que como podemos observar en nuestro diagrama de cuerpo libre, es esta que está acá. Es esta normal 1 que está acá, que se genera justamente acá en el extremo A de la barra. Entonces, simplemente lo que hace falta es determinar esta variable se sustituye en la ecuación 2 y finalmente se despeja y se obtiene la normal 1. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, recordemos que necesitamos una aceleración 2,1, una aceleración angular alfa 2,1, y para determinar las aceleraciones angulares, una ecuación que es bastante útil es la ecuación de momento, que es la segunda ecuación universal. ¿Ok? Entonces, siguiendo eso, simplemente lo que se hace es sumatoria de momento en la barra. Ahora bien, ¿en dónde se hace sumatoria de momento? ¿Dónde es ideal o dónde sería útil aplicar momento en la barra? En el CIR. ¿Ok? Si aplicamos momento en el CIR, eso va a ser igual a masa, P sobre G, I por G cruz, la aceleración de G1 absoluta, más momento de inercia en I super I ZZ por alfa 21, ¿ok? Pero un dato importante es que podemos eliminar la aceleración en G21, ¿ok? Esto sería I, esto no es G, porque estamos aplicando momento en I. Podemos eliminar la aceleración de I21, vector nulo, simplemente por el hecho de que parte de reposo, t igual 0, y porque es un centro instantáneo de rotación. Esto es teoría, ya esto para el momento debería estar bastante claro, ¿ok? Porque se elimina la aceleración en el sitio, ¿ok? Entonces, en función de eso, simplemente lo que queda es conseguir I super I z z y determinar el momento, ¿ok? Entonces, eh, si calculamos I super I z z, recordemos que eso es igual a 1 sobre 12 por la masa, que es P entre G, multiplicado por la longitud de la barra al cuadrado. En este caso, la longitud de la barra es 2R al cuadrado, más Steiner, que Steiner indica que eso va a ser igual a la masa, P entre G, multiplicado por la distancia que hay entre I, que es donde estoy aplicando momento, hasta el centro de masa al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto que está acá, tengo que conseguirlo para luego sustituirlo acá. ¿Sí? Y elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo conseguimos IG? Fíjense, esto que está acá es perpendicular. Lo recuerdan que eso se interpretó al inicio del ejercicio, porque el ejercicio indicaba que la dirección de la barra era tangente, era completamente tangente a la superficie curva. Y en función de eso, se puede decir que que esta línea, que esta línea que se obtuvo para determinar el CIR es perpendicular o necesariamente tiene que ser perpendicular a la dirección de la barra para que cumpla con lo que el enunciado indica. Y pues en función de eso, yo lo que necesito es la distancia que hay desde I hasta G. Entonces, acá pues se tiene un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente es 2R, cuyo cateto opuesto es R, y simplemente se aplica Pitágoras, que Pitágoras no es más que la raíz de ambos lados o ambos catetos al cuadrado. Y por eso acá se tiene que IG va a ser igual a la raíz de 2G al cuadrado más 2R al cuadrado más R al cuadrado. Y resolviendo eso simplemente queda que IG va a ser igual a raíz de 5R. Y eso es lo que se va a sustituir acá en esta ecuación. ¿Ok? Finalmente, eso da como resultado que el momento de inercia I super I z z de la barra
va a ser igual a 16 PR al cuadrado sobre 3R. ¿Ok? Ya obteniendo este valor, ahora simplemente vamos a ver cuáles son las fuerzas que hacen momento, ¿sí? Para sustituir eso allí y finalmente despejar la aceleración angular. Entonces, si se hace momento en I, ¿cuáles son las fuerzas que hacen momento? La normal uno no hace momento porque pasa justamente por la partícula donde estoy aplicando el momento. Por lo tanto, el brazo es nulo. La normal 2 tampoco me hace momento porque también pasa por la partícula donde estoy aplicando el momento, por lo tanto, el brazo es nulo. La única fuerza acá que hace momento es el peso, ¿ok? Cuyo brazo es este que está acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula ese brazo? Pues aquí se tiene este triángulo rectángulo pequeñito, que es este mismo que está acá, cuya hipotenusa es R, que es la longitud, la mitad de la longitud de la barra, y el ángulo que forma eso con respecto a la vertical es 45 grados. Y en función de eso simplemente se aplica la propiedad del seno y pues finalmente se obtiene que el brazo va a ser igual a raíz de 2R sobre 2. Pues entonces el momento no es más que brazo por fuerza P y positivo, porque si nosotros colocamos fijo el punto I, que es donde estamos aplicando momento, y accionamos la fuerza P, la barra, todo el conjunto de la barra, va a tender a girar en sentido antihorario. Por eso es positivo, ¿ok? Entonces, al tener el momento de inercia y al tener el momento, simplemente sustituimos en la ecuación para finalmente despejar alfa 21, que da como resultado 3 raíz de 2G sobre 32R, ¿ok? Entonces, ya se tiene una primera incógnita. Vamos a regresar acá un momento para que vean. Ya se tiene una primera incógnita que es alfa 21. Ahora vamos a buscar o vamos a encontrar la aceleración de A21 tangencial, ¿ok? Y para ello, lo que se hace es simplemente resolver la parte cinemática, ¿ok? Entonces, para resolver la parte cinemática, se tiene que la aceleración de G21, la aceleración de G21, esta ecuación ya se resolvió al principio del ejercicio, relacionándola con B, va a ser igual a la aceleración de V21 en I más alfa 21 en K cruz R en Q. Y resolviendo esta ecuación, se tiene esto que se le llama 1'. ¿Ok? En el mismo orden de ideas, se vuelve a aplicar la misma ecuación, pero relacionándolo con la aceleración de A21. ¿Ok? Y pues también se tiene que la aceleración de G21 va a ser igual a la aceleración de A21 tangencial en Q más R alfa 21 en P. Ambas ecuaciones, tanto 1' como 2', ya se habían desarrollado y se habían explicado previamente en la primera lámina. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que se hace es igualar la ecuación 1' con 2'. Y al igualarla, pues lo que se hace es multiplicar por J, ¿ok? Se multiplica por J, y al multiplicar por J, se va a tener como resultado esto que está acá, que es menos raíz de 2 sobre 2 R alfa 21 menos raíz de 2 sobre 2 R alfa 21 igual a raíz de 2 sobre 2 la aceleración de A21 tangencial. Y pues acá lo que simplemente se tiene una ecuación que depende de la aceleración de A21 tangencial y depende de alfa 21, pero alfa 21 recordemos que no es una incógnita. Previamente, utilizando la segunda ecuación universal, que es la ecuación de momento, se determinó y simplemente lo que se hace es sustituirlo en esta ecuación para finalmente, pues, tener la aceleración de A21 tangencial, que no es más que menos 6 raíz de 2 sobre 32G. ¿Ok? Y pues de esta forma se tiene esa otra ecuación. Y finalmente se sustituye la aceleración de A21 tangencial, ¿ok? Que es esta que está acá. También se sustituye alfa 21, que es esto que está acá, para luego finalmente me quede todo en función de N1 y así pues poder obtener este valor que es la reacción que estamos mandando a calcular y finalmente da que la normal 1
en vector, ¿ok? Va a ser igual a 9 raíz de 2 sobre 32p, ¿sí? Y esto ha sido todo con este ejercicio, ¿ok? Muchísimas gracias.